Buenas tardes. Vamos a empezar ya la charla o la conferencia o la clase, como queramos llamarla, ¿no? Sobre el uso de ayahuasca en psicoterapia. Y a ver, es que tengo aquí un montón de papeles y de preguntas que habéis mandado a lo largo del día de hoy. Algunas preguntas muy interesantes, otras no tanto, pero también. Entonces, esta charla de hoy o esta clase, como me imagino que ya sabéis, es para presentar el curso sobre uso de psicoterapia, uso de ayahuasca, perdón, psicoterapia, que es un curso que se da por segunda vez este año, que es un curso mixto, un curso que hay toda una parte teórica que se ofrece telemáticamente y luego toda una parte práctica que se realiza en la Amazonía ecuatoriana, en la Casa Etnohuano. Entonces, el año pasado la verdad es que me dio muchísimo gusto impartir este curso, tanto la parte teórica, telemática, a pesar de que no me acaba de gustar el, perdón, relacionarme con vosotros vía telemática o vía Zoom. Es algo que nunca me acaba de gustar, no prefiero mucho más lo presencial, de ahí que casi todos los cursos que doy, y por supuesto si son talleres prácticos, pues son clases presenciales, porque en estos ámbitos de los estados expandidos de conciencia, del uso de psicodislépticos para psicoterapia, en fin, todo lo que tiene que ver con lo mental o psicológico, pues la verdad es que la palabra escrita se queda muy corta, muy corta, muy corta, ¿no? Y nada, entonces este curso de ahora, esta charla, como os digo, es para presentar el curso de este año, que es la segunda edición que se da ya de uso de ayahuasca en psicoterapia, que empezará de hecho en noviembre. Empezará, Dios mediante, el 13 de noviembre, será una clase semanal hasta el 29 de enero, exceptuando el día de Navidad y el día de Año Nuevo, pues una clase por semana de 2 horas y media más o menos. Y luego lo que hago es repartir textos que tienen que ver con la clase que se ha dado para que los alumnos que quieran pues lo lean durante la semana. Y luego, en febrero, del 7 al 9 de febrero, que es un fin de semana, y del 14 al 16, que es otro fin de semana, pues habrán las prácticas en la Casa Etnohuano, en la Amazonía ecuatoriana, que para mí son imprescindibles. O sea, la organización del curso se ofrece como en dos mitades, ¿no? El curso A, que es el telemático, el teórico, y el curso B, que también es teórico, hay complemento de la parte teórica, pero además la parte práctica. Y como os decía, el año pasado hubo alumnos de 14 países distintos y para mí fue un gozo, ¿no? Poder dar clases prácticas en medio de la Amazonía, acompañado de chamanes quichuas, de muy buenos amigos míos, también personas realmente sabias. Y que hubiera pues alumnos, ya os digo, de muchos países latinoamericanos, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de México, pero también de Alemania, de Italia, de España, de Estados Unidos. Entonces se creó un ambiente en medio de la selva, se creó un ambiente de lo más cosmopolita y de lo más interesado además por el tema, ¿no? Y es mucho más rentable, digamos, desde el punto de vista didáctico, pues convivir, ¿no? Porque entonces ya no solo son las horas de clase, sino que todo el día se está tratando el tema, compartiendo opiniones, compartiendo experiencias, en fin, enriqueciéndose mutuamente. Bien, entonces, este año una de las preguntas que alguno de vosotros ha formulado es que qué profesorado va a impartir el curso. Perdón, no la clase de hoy, sino el curso el que empieza en noviembre, ¿no? Y pues igual que el año pasado, o sea, va a dar alguna de las clases Jonathan Ott, o sea, uno de los mejores etnobotánicos del mundo, y él dará la clase sobre todas las mezclas posibles de ayahuasca, o de anahuasca, como las llama él, o sea, de análogos de la ayahuasca, porque de hecho hay una simplificación muy propia del pobre espíritu occidental, de simplificarlo todo, y, y esta simplificación es la que se está repitiendo, ¿no? Que la ayahuasca es la mixtura resultante de cocinar Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis. Y no es cierto. O sea, hay más de 1000 recetas distintas, o sea, mezclando plantas distintas que dan la misma pócima, o sea, dan un resultado psicoactivo similar, que es lo que llamamos ayahuasca. Entonces, Jonathan Ott va a dar una clase
una de las clases hablando del aspecto etnobotánico, de las numerosas mixturas que hay posibles que producen un mismo efecto. Después otra clase la va a dar Eva Machado, una neuropsicóloga y neurocientífica, que va a dar una clase para ponernos a todos al día de las últimas investigaciones que se están haciendo o que se han realizado recientemente sobre la ayahuasca, investigaciones tipo neurológico, bioquímico, psiquiátrico, etc. Luego va a estar también el taita Juan Vargas, un chamán quichua muy reputado, un hombre muy querido por mí también, y hace tiempo que trabajamos juntos, y de hecho en el lugar donde vamos a hacer las prácticas, en el Ecuador, en la casa de Nahuano, pues el taita Juan Vargas es una de las personas que llevan sanaciones y que llevan experiencias tanto para indígenas como para occidentales, ¿no? Y luego voy a estar yo, que de la mayor parte de clases, tanto las telemáticas como las presenciales, que repito, cuando estemos en la Amazonía también no solo son prácticas, sino que también todo lo que es teoría aplicada la guardamos para impartirla allí presencialmente. Bien, entonces de las muchas preguntas que habéis mandado, que si me pusiera a responderlas, cosa que voy a hacer de alguna manera u otra, estaría un par de horas solo que para contestar las preguntas que habéis mandado, ¿no? Y una hora o una hora y cuarto, una hora y media, que es lo que tenemos para esta clase, parece mucho, pero pasa rapidísimo, rapidísimo, ¿no? Así que voy a tratar de centrarme en hablar del tema de hoy, que es uso de ayahuasca en psicoterapia, y luego creo que con ello ya habré contestado algunas de las preguntas que me habéis mandado, y si queda alguna, pues adelante, ¿no? Una pregunta genérica, y por supuesto no voy a entrar en lo que se ha repetido ya 1000 veces de la ayahuasca es una mixtura o una pócima o un preparado que resulta de hervir una planta que aporta un imao y la otra que aporta DMT, etc. Digamos, esto me lo salto, lo doy ya por conocido, y si no hay mucha información sobre este aspecto etnobotánico básico y bioquímico básico, y me centraré para empezar en qué hace la ayahuasca, digamos, esta planta y a la vez esta mixtura, ya que suele haber una confusión porque ayahuasca, que es un término quichua, tanto se usa para referirse a uno de los vegetales que se necesita para preparar la mixtura como al resultado final de la decocción. De ahí que mucha gente cree que ayahuasca es una liana hervida, y no, es una liana que se llama ayahuasca en quichua, y el resultado de hervir esta liana con algún otro vegetal que es el que aporta, digamos, la DMT. Entonces, ¿qué hace la ayahuasca, no? La pócima, no la liana estrictamente. Pues simplificando, abre las puertas de la percepción, digamos, para parafrasear la famosa frase de Aldous Huxley, que todos deberíamos leer más a Aldous Huxley, y que él mismo cogió esta expresión de William Blake. Entonces, abre la percepción, digamos, permite ver en un sentido amplio, no solo visual, no solo ocular. Y en mi experiencia, ya hacía, pues, 30 años por lo menos que uso la ayahuasca con distintas finalidades, ¿no? Mi experiencia es esta, que permite ver, permite percibir de una forma inusual. Y esto mismo lo he consultado con chamanes ecuatorianos, indígenas o nativos, brasileños, colombianos. Yo diría que con una expresión u otra, pero todos coinciden en que lo que hace es abrir las puertas de la percepción. Y ya está. Entonces lo que uno encuentra, lo que una persona encuentra al abrir las puertas de la percepción, que generalmente están bastante cerradas, es cosa de la persona. Digamos que un indígena, pues si está entrenado para ver fuera, pues percibe cosas externas, ¿no? Por ejemplo, en la alta Amazonía ecuatoriana, pues se usa la ayahuasca para buscar cosas, para ver, literalmente. Cuando un indígena ha perdido su perro, que es imprescindible para poder cazar y sobrevivir, y no encuentra su perro hace días, pues toma ayahuasca para ver dónde está su perro, para ver si está vivo o es que alguien lo ha matado, ¿no? Pues sirve para ver. Y lo mismo que para ver fuera, también sirve para ver dentro, para revisar la propia biografía, por ejemplo, para abrir, yo diría que en términos
psicoanalíticos nuestros, occidentales, sirve para abrir las puertas al inconsciente también, lo que Jung denominaba el espíritu de los abismos. Entonces, pues, al abrir las puertas de la percepción, al permitir percibir el mundo con más profundidad y extensión, el efecto de la ayahuasca, implica un cambio en la cosmovisión del sujeto. Y este es un primer capítulo fundamental para usar la ayahuasca en psicoterapia o en desarrollo humano, digamos, usando el término psicoterapia en un sentido que después intentaré definirlo si me queda tiempo, porque hoy día hay tantas psicoterapias, ya sabemos, ¿no? Hay musicoterapia, cromoterapia, terapia de no sé qué, terapia de olores, que al final dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? E incluso dentro del marco ya estrictamente clínico, pues está la psicología transaccional, la psicología, qué sé yo, pues junguiana, psicoanalítica junguiana, la lacaniana, la freudiana, pues la psicología reichiana, de donde ha salido la bioenergética. Y la verdad es que es un poco un lío todo esto, ¿no? De tanto psicoterapia y cromoterapia y musicoterapia y aceiteterapia y domoterapia, en fin. Entonces, después me referiré de nuevo a esto, pero lo primero es definir, si vamos a hablar de uso de este enteógeno de la ayahuasca en psicoterapia, pues lo primero es definir qué entendemos por psicoterapia, porque es lo mismo la psicoterapia en el sentido lacaniano, por ejemplo, o freudiano, que el que estoy usando o no. Entonces, al abrir las puertas de la percepción, repito, y esto es muy importante, la persona cambia las relaciones con su entorno y cambia las relaciones con su yo, con su ego. Por eso, el primer paso a dar para usar ayahuasca o también otros enteógenos, no solo ayahuasca, pero hoy estamos hablando de esta mixtura amazónica, que de hecho no es amazónica ya. Correctamente habría que denominarlo un enteógeno panamazónico, que después comentaré la cantidad de países en los cuales se ha extendido y se ha instaurado el consumo de ayahuasca, sea con fines religiosos, con fines más o menos lúdicos o de autoconocimiento, y por supuesto es un marco geográfico que ha desbordado hace tiempo la Amazonía y los Andes, que es de donde surge la ayahuasca, con lo cual es realmente un enteógeno o un psicodisléptico, si queremos llamarlo así, panamazónico. Entonces, volviendo a lo que estaba comentando, ¿no? Que al abrir las puertas de la percepción uno se encuentra con una realidad mucho más amplia, una realidad exógena y endógena. Digamos, de pronto uno experimenta sensaciones, revive recuerdos, aparece lo que se llama el conocimiento corporizado, que para muchas personas es sorprendente que haya un conocimiento corporizado, o sea que lo recibimos a través del cuerpo. Se desarrolla la intuición también, y la intuición pues es, digamos, la captación de la realidad a través del inconsciente o directamente desde el inconsciente. Todo esto se desarrolla y se plasma, se experimenta al expandir la conciencia, ¿no? Por ello, para usar ayahuasca en psicoterapia, yo diría que es imprescindible, no solo necesario o aconsejable, sino imprescindible, que haya un marco de referencias, un marco conceptual que pueda abarcar la experiencia completa del sujeto cuando está bajo el efecto de la ayahuasca. Y es una experiencia no solo psicológica, sino psicocorporal y espiritual. Entonces, esto implica cambiar completamente, ya digo, la conceptualización, por ejemplo, ¿no? Que expresiones como, no sé, expresiones como efectos secundarios, por ejemplo, del efecto de la ayahuasca, efectos secundarios, ¿no? O lo que popularmente se denomina un mal viaje. Pues en esta nueva terminología, o en estos nuevos términos de referencia, es mucho más adecuado hablar de procesos desafiantes. Yo lo llamo así. O sea, cuando uno se encuentra con sus partes oscuras, dolorosas, traumáticas, con sus abismos internos, bajo el efecto de la ayahuasca y esta apertura de la percepción, pues no hay malos viajes en sentido popular, ¿no? No hay
un retraumatizarse, sino que lo que hay es, creo que una expresión muy correcta, procesos desafiantes. Es decir, uno revive situaciones, traumas, y situaciones me refiero tanto externas como internas, ¿no? Que desafían la estabilidad psicológica, a veces cogida por pelos, del sujeto. Entonces, estos procesos desafiantes son precisamente los que ayudan a desarrollar las personas, ¿no? A crecer interiormente, a curarlos incluso. Bien, entonces, otra pregunta básica, otro tema básico, no solo es el disponer de una conceptualización, de unos términos de referencia amplios, adecuados, y la experiencia de la ayahuasca con mucha frecuencia es una experiencia espiritual que va más allá de lo psicológico, porque incluye, digamos, lo que se denomina hoy día el yo como contexto. Después hablaré un poco de lo que es el yo como contexto, ¿no? Y esto podríamos denominarlo una experiencia propiamente espiritual, no confesional, pero sí espiritual. Entonces, además de tener de poder disponer de esta nueva o más amplia terminología, uno debe preguntarse si va a usar en psicoterapia. Bien, ¿cuántas clases de ayahuasca hay? Pues, ¿cuántas clases? ¿No? Porque si hablamos de, qué sé yo, de antidepresivos químicos, pues hay un montón. Y cada uno de estos productos de la industria farmacéutica pues tiene pequeñas variantes, ¿no? Y que lo hace más adecuado para un caso o para otro. Entonces, yo me preguntaría así para empezar, bueno, ¿cuántos tipos de ayahuasca hay? ¿Cuáles de ellos se pueden usar en psicoterapia? ¿Y cuánta gente toma, por ejemplo, ¿no? Ya que hablamos de esta droga panamazónica, ¿cuánta gente toma ayahuasca? Pues, como os he comentado, hay bastantes tipos de ayahuasca distinta y no hay que caer o hay que tratar de no caer en esta simplificación de solo es Banisteriopsis y Psychotria viridis y no. O sea, yo he ido recogiendo y tengo bastantes más de 1000 recetas distintas con plantas distintas para referirme a la ayahuasca. Incluso hay el término jaoma, que es un término zoroástrico, ¿no? Que se refiere a la substancia sagrada de los zoroástricos, de los Adestia Vedas, que cada vez hay más investigaciones que han puesto de relieve que es algo muy parecido a la ayahuasca, que se tomaba hace 2000 años como sustancia sagrada y que era muy parecida o incluso heredera del soma de los hindúes que tomaban los Vedas de hace 4000 años, ¿no? Entonces, digamos, el jaoma también es un tipo de ayahuasca que produce exactamente el mismo efecto de lo que hoy conocemos por ayahuasca. También el término mismo de ayahuasca es un término que proviene del quichua, que muchos de vosotros debéis saber lo que significa la liana, el bejuco, que nos conecta con el espacio de los muertos, que nos lleva al espacio de los muertos, ¿no? Pero no es que nos mate, no tiene este sentido, ¿no? Sino que permite a la persona que toma esta mixtura, que se llama ayahuasca, pues conectar o conocer o relacionarse con este mundo de los espíritus, el mundo de lo material, pues que es donde se presupone, o los quichuas presuponen que habitan los muertos. Pero hay más de 80 términos vernáculos para referirse a la ayahuasca, ¿no? Por ejemplo, en lengua shuar, los shuar es un grupo indígena que vive en la alta Amazonía ecuatoriana, con los cuales estuve conviviendo 9 años y después he ido prácticamente cada año a continuar con mi trabajo de campo. Pues en shuar, esta mixtura que los quichuas y nosotros llaman ayahuasca, ellos lo llaman natem. Y natem no tiene nada que ver con los muertos o con una liana. Natem y natemamu viene a significar, o sea, en una traducción muy libre, porque no se puede traducir literalmente, viene a significar aquello que permite ver el espíritu de los demás. O sea, aquello que nos permite ver los espíritus, lo de inmaterial, pero visible, ¿no? Entonces, natem significa esto, o sea, nada que ver con lo de los quichuas, ¿no? Bien, entonces esto por un lado, o sea que de hecho a veces uso una comparación que es muy válida. Y digo, mira, yo pertenezco a una
cultura vitícola o enológica. Entonces, en mi cultura, en mi sociedad, pues todo el mundo sabe que hay muchos tipos de vino. Que hay vino con gas, vino sin gas, vino dulce, vino seco, vino blanco, vino rosado, vino negro, vino tinto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para alguien que lo sintetice en vino, o sea, culturas que toman vino, es muy pobre. Y si viniera un musulmán y me dijera, a ver, enséñame vino, enséñame qué es el vino, esto que tomáis y que para nosotros la religión nos lo impide, ¿no? Le diría, pero ¿qué vino quieres probar? ¿Blanco, negro, dulce, seco, con gas, sin gas, cava? ¿Qué vino quieres tomar, no? O incluso vino para cocinar, ¿qué vino quieres probar? Entonces con la ayahuasca sucede algo similar, que es como una cultura muy profunda, que tiene mucha diversidad y no hay que quedarse con la simplificación que por otro lado pues es necesaria, ¿no? Es decir, los estudios que se están haciendo de bioquímica y de aplicación de la ayahuasca en psicoterapia o estudios neurológicos, claro, han de ceñirse a una mixtura, a una mezcla para que los resultados de todos los estudios sean equivalentes, sino si una mixtura es esto y el otro la otra, entonces no hay cómo comparar estos resultados. Bien, esto por un lado. Y luego, ¿dónde y cuánta gente toma ayahuasca hoy día? Entonces, es impresionante, porque hay un estudio que hizo Carlos Suárez, un antropólogo que vive en la selva peruana, y él identificó más de 15 países donde se toma regularmente ayahuasca. O sea, y no son solo en Iberoamérica, sino también se toma mucha en Estados Unidos, en los Países Bajos, en España, en Japón también está tomando ayahuasca, de ahí la denominación de enteógeno panamazónico. Entonces, según el estudio de este antropólogo, de Carlos Suárez, en el 2019 él localizó 232 centros que ofrecían sesiones de ayahuasca. Básicamente todos ellos sesiones terapéuticas, de desarrollo humano, etc., ¿no? La mayoría, por supuesto, en Perú. De estos 232 centros que ofrecían ayahuasca, 173, o sea, más de la mitad estaban en Perú. Y otros estaban en Costa Rica, en Colombia y en otros países como Ecuador, Brasil, etc., ¿no? Y según los cálculos que he hecho a partir del estudio de Carlos Suárez, en el 2019 se consumieron 5.800.000 dosis de ayahuasca en todo el mundo. 5.800.000 dosis. Y esto solo contando los países de los que hay datos. Entonces, lo cual permite inferir, teniendo en cuenta que hay muchos países, como os digo, como en África, que está empezando a difundirse un cierto consumo de ayahuasca también, y países de Extremo Oriente como Japón, pues que probablemente lo que se infiere es que en el 2019 hubo bastantes más de 5 millones y pico de dosis consumidas. A lo mejor fueron 6 millones y medio o 7 millones de dosis, ¿no? Y de estos 5 millones y pico, casi 6 millones de dosis calculadas que se consumieron en los países de los que hay algún dato en el 2019, podemos afirmar que 2 millones y medio de dosis fueron consumidas en Brasil, 2 millones y medio. Y 1,4 millones, son 1.250.000 dosis aproximadamente en Estados Unidos, a pesar de ser un enteógeno que está prohibido. Entonces, en España, por ejemplo, pues según estos cálculos se consumieron unas 60.000 dosis en el 2019. Y en los Países Bajos 37.000 dosis, etc. Entonces, a pesar de ello, a pesar de esta enorme cantidad de ayahuasca que se consumió en el 2019 y que sin duda ha ido incrementándose, yo diría que si no geométricamente, pues se ha ido incrementando de una forma importante. A pesar de ello, entre el 1994 y el 2022, que ha habido un vaciado de noticias, no hubo ningún muerto atribuible a la ayahuasca. O sea, a pesar de estos millones de dosis consumidas, que como digo, lo que se calculó en el 2019, pero a pesar de esto, digamos, en todos estos años, entre el 1994 y 2022, solo, por lo menos en la prensa, incluso en la prensa más
más sensacionalista, aparecieron 58 casos de efectos secundarios, incluso algunos muertos, que la prensa atribuyó al consumo de ayahuasca. Pero en el estudio que hizo Carlos Suárez, se molestó en seguir concienzudamente estas noticias y lo que averiguó fue que, con bastante precisión, de estos 58 casos que la prensa mencionó en todos estos años, ¿no? O sea, del 94 al 22, en casi 20 años, de estos 58 casos de efectos anómalos o incluso de muertos que la prensa atribuyó a la ayahuasca, resultó que en 13 casos no habían tomado ayahuasca, por lo menos desde bastantes horas antes de que se diera el accidente o el ataque que tuvieran, ¿no? 13 casos no. En 16 casos hubo una posible reacción adversa con otros fármacos que estaban tomando. Y en 2 casos hubo un posible problema cardíaco, un ataque al corazón, porque eran personas que tenían el corazón delicado, pero que no se atribuye a la ayahuasca. Es decir, que se puede afirmar, digamos, con bastante certitud, de que no hay peligro tomando ayahuasca, por lo menos en este sentido, ¿no? Luego también es cierto que, por otro lado, revisando datos estadísticos de la extracción social de las personas que consumen ayahuasca, tanto en Occidente, en Europa, quiero decir, como en Latinoamérica, ¿no? Resulta que el 62% de los encuestados, 62%, tienen algún nivel universitario acabado, o sea que es un porcentaje muy elevado si lo comparamos con el estándar de la población. 62% de los consumidores encuestados, repito, tienen algún nivel de estudios universitarios acabado y bastantes son incluso doctores, han acabado un doctorado. El 60% de los consumidores encuestados tienen cargos directivos, o sea, ocupan lugares de trabajo como directivos, como empresarios o como autónomos, que se suele decir, ¿no? O sea, tienen trabajos liberales. Y el 94% de los encuestados, simplemente para dar un retrato robot, ¿no? de cuánto se consume en el mundo y quién lo consume, pues el 94% de los consumidores encuestados de ayahuasca refirieron que lo toman dentro de un marco ritual, que no lo toman en su casa para divertirse a solas o cosas por el estilo. O sea, no hay un consumo lúdico prácticamente, ¿no? Y es que en realidad la ayahuasca hay que tomarla dentro de un marco ceremonial, de un marco ritual. Y por eso, por ejemplo, algo que repito con frecuencia también es que en el caso de la ayahuasca es mucho más importante quién la da que quién la toma. Porque al abrir las puertas de la percepción, quien da la ayahuasca, quien guía el trabajo o quien guía la sesión de terapia, es quien a la vez va dando las indicaciones para moverse por este océano abierto, sin referencias, que es un estado expandido de conciencia, o sea, un estado con la percepción abierta. Y por eso también, en realidad, no hay 2 sesiones iguales de ayahuasca, y esto lo puedo afirmar por mi experiencia personal y por lo que he estado comentando y hablando, que no he hecho nunca una encuesta sobre ello, pero cada sesión de ayahuasca o cada trabajo, como llaman los daimistas, y yo mismo lo llamo un trabajo también, es una obra de arte, literalmente, o sea, es algo nuevo, es una apertura a lo inefable, digamos, es una apertura a lo sagrado, a lo inconsciente, si queremos usar términos psicológicos, ¿no? Es una apertura a lo inexplicable. Es una apertura a lo que Jung denominaba el espíritu de los abismos, para referirse a estas dimensiones del inconsciente. Y de ahí, por supuesto, y lo repito, que es más importante quién da la ayahuasca que quién la toma. Y en este sentido, por ejemplo, pues si hablamos de términos de referencia, otro factor importante a definir de entrada, ¿no? Es cómo denominar a la persona occidental, por supuesto, porque si es un nativo americano, sudamericano, pues es un chamán o un taita, depende de la denominación local. Pero si estamos hablando de un occidental, ¿cómo denominar la persona que va a llevar una sesión de ayahuasca, ¿no? Porque es muy importante esto, es muy importante, ¿no? Digamos, si la denominamos terapeuta,
implica que la persona se sitúa en un lugar, digamos, dentro de la sesión, ¿no? Se sitúa en un tipo de relación respecto a sus pacientes, si es un terapeuta. Si es un chamán, es otro tipo de lugar que ocupas. Digamos, un chamán forma parte de una cultura animista. Entonces, solo pueden concebir un papel de chamán, un rol, un estar en el mundo de chamán, las personas que provienen de culturas animistas, ¿no? Si lo llamamos un acompañante o un facilitador, como se denomina ahora, ¿no? Que a mí la verdad es que es una denominación que me hace salir granos en las orejas cada vez que la oigo, ¿no? Porque, ¿qué significa un facilitador? Un facilitador de que además tiene, digamos, intrínsecamente un sentido falso, porque enfrentarse a los abismos internos no tiene nada de fácil. Si se hace de verdad, no tiene nada de fácil. Entonces, que uno esté allí tocando el tam-tam o rascándose la oreja, esto no tiene nada de facilitador. ¿Cómo lo denominamos, no? Un experto, un vendedor de enteógenos, un maestro, no sé, un capitán, el capitán de la sesión también. Entonces, esto, por ejemplo, como os digo, al abrirse las puertas de la percepción, cambia la relación con el mundo, cambia la relación con el mundo y con uno mismo. Por tanto, lo primero es tener claro quién hay a mi alrededor y qué relación tengo con ellos, y si es la persona que guía la sesión, sea terapéutica o chamánica o devocional, da igual, ¿no? Uno debe tenerlo claro, porque no se relaciona. Tú no te vas a relacionar igual con un gurú, por ejemplo, si lo reconoces como maestro espiritual, que con un terapeuta, que con un amigo que dice, bueno, voy a llevar la sesión por si alguien necesita algún apoyo, pues ya lo hago yo, ¿no? Por amistad, tal vez porque tengo un poco más de experiencia. Entonces, esto es lo primero, si hablamos de psicoterapia, ¿no? ¿Dónde se sitúa el psicoterapeuta? ¿En qué papel? Porque si se sitúa en el papel de terapeuta o psicoterapeuta convencional, hay que cambiar esto, porque resulta que la psicoterapia convencional no contempla la expansión de la conciencia, la apertura de la percepción, de las puertas de la percepción, no lo contempla esto. Entonces, bueno, hay que redefinirlo, ¿no? Y esto, para redefinirlo, implica otra pregunta previa, y es, ¿dónde se pone el foco en la sesión, o en el trabajo, o en la experiencia? ¿Dónde se pone el foco? ¿En el enteógeno o en el psicodisléptico? ¿Se pone en el resultado, las expectativas que nos llevan a este resultado? Por lo menos a poner el foco ahí. ¿Se pone el foco en el proceso mismo? ¿Se pone el foco en la experiencia sin más, como una mera diversión, digamos, o una investigación psiconáutica, como la llamaríamos? ¿Dónde se pone el foco? Y donde se ponga el foco está relacionado con la denominación o la conceptualización de la persona que va a llevar la sesión. Entonces, por ejemplo, hay tres estilos, yo diría, ¿no? Tres grandes estilos de consumo de ayahuasca. Que un estilo es el animista, del estilo chamánico, y es algo que lo comenté extensamente en mi último libro sobre la ayahuasca, que se titula La realidad detrás de la realidad, ¿no? Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad. Y la verdad es que es un título y un subtítulo que me parece adecuadísimo, al margen de que lo haya puesto yo, que tampoco lo he puesto yo, sino que fue un amigo que me sugirió tanto el título como el subtítulo. Pero, digamos, hoy día se pone mucho el foco en el enteógeno, que sea una ayahuasca fuerte, y a estas combinaciones que hay ahora en nuestros cócteles de una sesión de ayahuasca con un poco de bufotenina, o sea, del bufo alvarius, además con un poquito de San Pedro, del cactus San Pedro, y si me apuran, pues hasta unas danzas chamánicas o una respiración, una hiperventilación, ¿no? O sea, estos ponen el foco en el propulsor. Que no digo que esté mal ni que esté bien, pero si uno pone el foco en el propulsor, pues probablemente no va a sacar nada de terapéutico, sino simplemente descubrir si este propulsor pues me trastorna más que otro, etcétera, ¿no? Si estoy poniendo el foco en el resultado, ¿no? Que de resolver un trauma que tenía de pequeño, que arrastro, que mi papá, mi mamá, probablemente no voy a poner atención en el proceso, porque estaré tan centrado en la expectativa del resultado que me voy a perder por el camino. Entonces, por eso,
para usar ayahuasca en psicoterapia, y todo esto que estoy hablando tal vez puede sonar un poco académico o vacío, pero creedme que tiene que ver con una buena praxis, ¿no? Entonces, lo primero, como digo, es definir la terminología de quién lo va a llevar, porque depende de la terminología, la persona ocupa un lugar en esta relación con el mundo y con nosotros, o ocupa otro lugar. Por ejemplo, si es un terapeuta, si es un trabajo terapéutico, y como tal se entiende, pues con frecuencia un terapeuta debe enfrentar y confrontar a los pacientes para que no huyan de sí mismos, ¿no? En esta reacción tan corriente hoy día de escaparse uno de sí mismo. Entonces, si un terapeuta va o está dispuesto a confrontar a un paciente, no puede llamarse facilitador, porque esto no facilita nada, al revés, ¿no? Lo está confrontando, en fin. Luego, hay que definir también los términos con los cuales uno se va a referir a la ayahuasca y a sus efectos. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? De inconsciente colectivo, inconsciente personal, si queremos situarnos en un mundo psicoanalítico, por ejemplo, de psicoterapia más o menos convencional, más o menos junguiana o freudiana o lacaniana, pero ¿de qué hablamos? De inconsciente, o sea que la ayahuasca abre las puertas al inconsciente, o hablamos en términos teológicos, por ejemplo, en términos devocionales, si lo que abre es la experiencia de lo divino, de la mística y la trascendencia espiritual, por ejemplo. Entonces es difícil hablar desde la psicoterapia, digamos, usando términos místicos, pero si uno está en alguna de estas nuevas religiones, sincretismos religiosos, ¿no? El Santo Daime, por ejemplo, la UDB, Abarquiña, que son estas religiones nuevas de hace un siglo ya, que convulgan con ayahuasca, pues en estos contextos lo normal es hablar en términos religiosos, místicos, teológicos, devocionales, y ahí nadie se le ocurre hablar del inconsciente, ¿no? O de la apertura del inconsciente. Luego, también se puede hablar en términos de espiritualidad sin mucho más, ¿no? Entonces, que diría, a mí es lo que más me siento cómodo, ¿no? Pues hablando del ser interno, por ejemplo, hablando de la conexión con la esencia, con la presencia, sin más, ¿no? O sea, sin definirlo en términos teológicos. Pero también se puede hablar de la experiencia en términos animistas, por ejemplo, pues de los poderes que la ayahuasca permite percibir, que esto es la terminología que usaría una cultura chamánica. Entonces, esto es otro problema o tema, más que problema, a resolver de entrada si uno va a usar ayahuasca en psicoterapia, ¿no? No solo cómo me sitúo, si yo soy el terapeuta o el guía o el facilitador, sino en qué conceptualización me voy a situar también para hablar de los efectos. Y luego, por otro lado, han de ser unos términos y unos relatos que estén acordes con la personalidad de un occidental. O sea, digamos, han de ser relatos o narraciones que sean comprensibles por el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. O sea, si viene un chamán amazónico, andino, y empieza a hablar de las 7 sangres y de los 12 vientos y del espíritu de las piedras, pues esto a cualquier occidental, a menos que no haya pasado mucho tiempo allí y entienda estos lenguajes metafóricos, esto chirría mucho. Yo recuerdo una vez, hace años, ¿no?, que estuve con uno de esos pseudo chamanes que vino de Perú a Cataluña, a Barcelona, ¿no? Y hablaba de las 7 sangres, y al final cuando acabamos dije, oye, explícame esto de las 7 sangres, porque yo tengo una sangre solo, o a lo mejor tengo 2, tengo azul, ¿no? Pero, y no me lo supo explicar. O sea, era pues una metáfora que tal vez para él tendría un sentido profundo, pero para mí era algo incomprensible, a pesar de que las palabras en sí mismas las entendía, ¿no? Entonces, yo diría que este es el gran problema de usar ayahuasca en psicoterapia. Y no solo en psicoterapia, también con otras finalidades, ¿no? Y es que falta un relato, falta una narración que dé sentido y que dé trascendencia a las experiencias de expansión de conciencia, con ayahuasca o con el propulsor que sea, ¿no? O sea, digamos, la vida actual, nuestra vida actual, básicamente se define por factores externos.
No, pues yo me levanto por la mañana a tal hora, desayuno, voy a mi trabajo, a mi consulta o a la universidad a estudiar, luego como, luego por la tarde atiendo mis obligaciones sociales, ceno y me voy a dormir. O sea, todo esto son referentes externos, ¿no? Pero cuando hablamos de ayahuasca, los elementos definitorios de mi vida han de ser internos, no externos. Y esto ya es un cambio muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que me impresionó de esta empresa Neuromedia, ¿no? Que calculó que cada occidental, o sea, cada uno de vosotros, tal vez yo un poco menos porque tengo la impagable suerte de vivir en un parque natural que es donde estoy ahora, ¿no? Pero una persona occidental media, según este estudio de Neuromedia, está expuesta a 6.000 impactos publicitarios diarios. O sea, un impacto publicitario cada 10 segundos. Lo cual, podéis imaginaros lo que es o recordarlo, ¿no? Y se ha observado que de estos 6.000 impactos publicitarios diarios, una persona normal recuerda como mucho 18 al final del día, como mucho. De ahí que como hay esta, ¿cómo diría? Esta insensibilización hacia el mundo externo, resulta que nuestros queridos especialistas en marketing se han inventado no hace mucho esto del storytelling, ¿no? Storytelling, o sea, contar historias, que es el arte de explicar historias para vender, porque un impacto publicitario, una imagen, una palabra, un producto, un descuento en un producto, esto ya no sirve para gran cosa. Entonces, nuestros expertos en marketing, en publicidad, pues se han dado cuenta que para vender hay que explicar historias, historias que despierten el interés y que motiven las emociones del consumidor medio. Y con esto, como dice Byung-Chul Han, el filósofo más leído actualmente, pues han quemado nuestra capacidad para construir nuestro mundo interno a partir de narraciones que nos acomodaban con el ser interno. Ya he dicho que antes he comentado que esta terminología es la que me resulta más acorde, ¿no? Y armoniosa y comprensiva para la ayahuasca. O sea, antes las narraciones, que eran los mitos a la vez, y los mitos, como decía Campbell, eran los sueños en acción puestos fuera, pues las personas tenían sus narraciones míticas, y cuando uno va a tomar ayahuasca con indígenas andinos o amazónicos que no están demasiado influidos por el mercantilismo occidental, pues uno escucha sus mitos, ¿no? Que te explican, no, porque la ayahuasca ha salido aquí y de allá, y fue un hombre el que la trajo, un hombre mitológico, ¿no? El hombre del principio de los tiempos, el Axis Mundi que se decía, pero todas estas historias, estos relatos trascendentes, nos asignaban un lugar en el mundo, nos hacían sentir en casa, digamos así, ¿no? O sea, daban sentido a la vida de las personas. En cambio, las historias que se cuentan actualmente para vender, simplemente, han hecho perder la fuerza de gravedad que tenía, o sea, el misterio que tenían los relatos, estos relatos sagrados, ¿no? Y han dejado de ser historias o narraciones o relatos que nos vinculan y que nos dan un lugar en el mundo. Entonces, como dice Byung-Chul Han, sin narración no hay tiempo festivo ni sentimiento intenso del ser. Solo hay trabajo y tiempo de descanso para volver a trabajar. Y esto es la vida actual. O sea, el mundo externo es el que constantemente nos está imponiendo la referencia, ¿no? Y una sesión de ayahuasca, entendida como trabajo terapéutico, debe ser concebida, debe ser organizada y debe ser vivida como un rito, literalmente como un rito. O sea, los ritos, repito, son prácticas narrativas que nos integran en un contexto que además, un contexto que es la cristalización del sentir de una época, ¿no? Y o sea, una narración o un relato mitológico, que es lo que hace falta hoy día para terapia con ayahuasca, ¿no? Una narración es una forma conclusiva, digamos que nos incluye, es un orden cerrado que da sentido e identidad, no es un informe clínico o un informe analítico, ¿no? Y la ayahuasca tiene esta capacidad, o sea,
permite crear comunidades narrativas. Y, ¿cómo os diría? Y claro, y si uno se pregunta, bueno, vamos a ver, ¿qué puede curar la ayahuasca? O sea, ¿qué trastornos curas? Ya para entrar un poco más en el tema, que se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué tipos de enfermedad existen hoy día? La enfermedad de trastornos psicológicos, ¿no? Estamos hablando de esto, de la aplicación de ayahuasca en psicoterapia. Pues, ¿qué tipos de enfermedad mental existen? Ahora, sin querer entrar en minucias o en pormenores, ¿no? Pero ya sabéis, pues lo más común hoy día es la ansiedad, como trastorno, anomalía mental, la depresión, el trastorno límite de personalidad, o lo como se llama ahora en algunos contextos, trastorno de oposición desafiante, pero trastorno límite de personalidad es lo más extendido, ¿no? Hay el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, yo que sé, hay los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos de estrés traumático, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he estado años haciendo investigación como etnopsicólogo en la Amazonía, en la alta Amazonía ecuatoriana, y puedo afirmar, por mi trabajo empírico, que todos estos trastornos no existen en las sociedades donde se toma ayahuasca de forma tradicional. Pero también es cierto que en estas sociedades los trastornos o las enfermedades no suelen considerarse como algo individual. Y todo esto son elementos y factores que deberíamos tener en cuenta. O sea, la ayahuasca sirve para conectar, para crear comunidad. Y precisamente, digamos, la etiología de la mayor parte de estas enfermedades mentales que nos aquejan a los occidentales tienen que ver precisamente con la falta de comunidad, con la falta de vinculación, con la falta de un grupo de pertenencia también, como se dice, ¿no? Entonces, yo hace años que trato pacientes también, además, aunque me defino más como antropólogo, porque no quiero peleas con las distintas escuelas, tendencias de lo psico, que suelen ser muy crueles, las tendencias. Entonces, en antropología no hay esto, ¿no? Y como etnopsicólogo ya nadie se pelea conmigo, ni yo me peleo con nadie tampoco. Pero sí atiendo pacientes en una consulta que tengo abierta. Y la verdad es que la mayor parte, si no todos, los pacientes que atiendo, digamos de 30 o 35 años en adelante, digamos, puedo afirmar que el origen de su trastorno es un origen espiritual, o sea, de falta de vida espiritual, lo cual se traduce en falta de vinculación con algo superior a la propia individualidad. Y repito, en las sociedades donde no hay estos tipos de enfermedad mental que conocemos, raramente la enfermedad se considera como algo individual, sino que es algo colectivo y se cura toda la familia. Entonces, ¿qué cura la ayahuasca? Cuando se toma dentro de un contexto ritualizado. Y ritualizado me refiero a un contexto en el cual se favorece la comunicación, la comunión, no un rito de tam-tams y plumas en la cabeza. No estoy hablando de cosas exóticas ni de películas del Far West, ¿no? Sino un rito, pues, implica esto una transformación, un encuentro con uno mismo, un compartir la experiencia trascendente con otras personas. Entonces, pues, la ayahuasca sirve para esto. Pues, por ejemplo, la mayor parte de personas que sufren depresión y ansiedad, que suelen ir bastante juntas, aunque no es lo mismo, o sea, no se arreglan con ansiolíticos o con antidepresivos. Y es algo que yo puedo afirmar, y probablemente muchos de vosotros, si trabajáis como psicoterapeutas, estaréis más o menos de acuerdo. No digo en todo de acuerdo, pero sí, ¿no? Que la depresión tiene dos padres, que uno es la soledad y el otro es la presión social, por tener el último móvil que ha salido, el último modelo de esto y de lo otro, ¿no? Entonces, digamos, los padres de la depresión son la soledad y el desarraigo vital, vamos a llamarlo así. Y esto se resuelve cuando uno de pronto se siente formando parte de una comunidad. O sea, uno se siente que tiene unos vínculos reales, no solo una relación del like famoso a través de la pantallita, sino que hay un grupo de pertenencia al cual yo me siento vinculado, ¿no? Y más bien, cuanta más conexión hay actualmente, hay menos vinculación, con lo cual hay más depresión, ¿no? Y de ahí también, pues, que
digamos, ya para ir acabando y me paso a responder las preguntas que habéis mandado. O sea, ¿qué produce la ayahuasca desde el punto de vista de un uso psicoterapéutico, ¿no? Pues, ¿qué produce? Pues, por ejemplo, despierta la flexibilidad psicológica y, muy importante, favorece el desarrollo del yo como contexto, que esto es algo que yo diría que muy pocas tradiciones psicoterapéuticas lo consigan. Es decir, que no solo baja la barrera entre la consciencia y el inconsciente, sino que permite la ayahuasca, ¿no?, en un efecto que se está empezando a llamar psicointegrador, porque realmente es un psicointegrador la ayahuasca, pues permite una mirada más profunda, yo qué sé, más comprensiva sobre los abismos de la propia mente. Y además esta profundización en el autoconocimiento se da sobre un fondo como de experiencia mística, de experiencia visionaria, y es un fondo que se comparte con las demás personas que en el momento de la experiencia están presentes, ¿no? O sea, se crea realmente un vínculo comunitario. De ahí que es muy difícil, si no imposible, exagerar la importancia del contexto en el resultado de una aplicación terapéutica o con objetivos terapéuticos de la ayahuasca. Es decir, que el contexto es determinante, no condicionante, es determinante. Y el contexto implica pues, unos factores que ayuden a desarrollar el yo como contexto. O sea, que es algo que se está empezando a hablar de esto ahora. Hace años, ya más de 30 años, que creé la expresión, acuñé es el término, la expresión de conciencia dialógica, para referirme a un nivel de conciencia desde el cual el sujeto puede observar los diálogos que se dan entre los distintos yoes o pulsiones, digamos, en un nivel más bajo, más cotidiano. Entonces, esto que yo hace años denominé como conciencia dialógica es exactamente lo que hoy día se está empezando a denominar el yo como contexto, ¿no? Entonces, el yo como contexto que permite la ayahuasca, cuando es un contexto adecuado, se refiere a un yo más elevado que los pensamientos, que los sentimientos, que las sensaciones y que las emociones, ¿no? O sea, el yo es como un contexto que contiene todas estas dimensiones psicológicas y desde el cual se pueden observar. Bien, podría estar mucho rato hablando, yo soy un charlatán y además cuando hablo de temas que me encantan, como es hablar de psicoterapia y de ayahuasca, me podría pasar otra hora. Pero me voy a centrar en las preguntas que algunos de vosotros habéis mandado y miraré de responder escuetamente y si luego queréis preguntar algo más o mandar algún, ¿cómo llaman esto? Bueno, por escrito, ¿no? Mirad, las preguntas. Una es, ¿se puede aplicar el uso de ayahuasca en psicoterapia en España? Pues se puede aplicar, otra cosa es que sea legal o no, pero de hecho el 99% de uso terapéutico de enteógenos está al margen de la ley, digamos, y yo tengo, por un lado me alegra esta medicalización que se está viendo con el llamado renacimiento psicodélico, expresión que no me gusta nada porque ni es renacimiento, porque nunca ha muerto el uso de enteógenos psicodilépticos, ni es psicodélico porque la psicodelia es un término que se refiere a una época muy concisa de lo que pasó en Estados Unidos, en los años 60, 70, hasta los 80, entonces llamarlo renacimiento psicodélico es una expresión, como os digo, que me parece altamente inadecuada, cuando no falsa, ¿no?, o errónea. Entonces prefiero llamarlos enteógenos o psicodislépticos, y como digo, yo diría que el 99% de uso de psicodislépticos sigue siendo al margen de la ley. Entonces, por un lado, me alegra que se esté medicalizando, que hay ahora bastantes estudios y laboratorios que los pagan, etcétera, porque esto implica pues, que se inviertan cierta cantidad de dinero en investigaciones, pero luego no me gusta demasiado porque implica también un reduccionismo de uso de los enteógenos dentro de criterios médicos, y en general los criterios médicos y psiquiátricos son bastante reduccionistas, digamos, y estos términos en los que estoy hablando ahora, digamos, de expansión de conciencia, de apertura a la percepción, esto queda completamente fuera de la idiosincrasia médica, ¿no?
Con lo cual se puede aplicar si uno sabe cómo hacerlo, pero no es legal. Otra pregunta. ¿Cuándo cree que el uso de la ayahuasca será una práctica legal en las clínicas de psicología en España? Pues es que se me rompió la bola de cristal hace tiempo, ya no lo sé cuándo va a ser legal, pero desde luego Dios nos guarde de que se pueda usar libremente en las clínicas psicológicas de España. Porque, como antes he comentado, en la experiencia con ayahuasca es más importante quién la da que quién la toma, porque quien la da es quien abre las puertas de la percepción, por así decir, y guía la experiencia, ¿no? Y actualmente está llenísimo de gente, de falsificadores, o sea, de falsificadores que se venden a sí mismos como terapeutas, como gurús, como guías, como facilitadores, pero en realidad no lo son, ¿no? O sea, yo he identificado 3 tipos de falsificadores de estados expandidos de conciencia, lo llamen como lo llamen, ¿no? Entonces, por un lado están los falsificadores de lo sublime, y hay bastantes psicoterapeutas que pretenden usar no solo ayahuasca, sino técnicas extatogénicas, pero que son falsificadores de lo sublime o de lo grandioso, ¿no? O sea, son personas que aprenden a usar términos que suenan a grandiosidad, a trascendencia, pero que en realidad no hay una experiencia previa por parte de ellos, ¿no? Y desde luego que hay una norma ética, ya no legal, sino ética, ilegal porque no se puede simplemente, que es que nadie debería acompañar a otras personas en estas experiencias de expansión de conciencia más allá de donde uno mismo ha llegado por su propia experiencia, ¿no? De ahí, por ejemplo, que viendo el panorama actual de tantos falsificadores que hay de estados expandidos de conciencia, el máster que fundé hace ya 4 o 5 años, fundé un máster internacional que lo llamamos Itinerario de Formación Personal y Profesional en Estados Expandidos de Conciencia. Entonces, y durante los 3 años que dura la formación en esta maestría, les digo que tiene una titulación universitaria de América y la titulación privada de la fundación que presido. Tanto valen las clases teóricas que se dan, que son muchas y densas y por grandes profesionales, como también las prácticas que obligatoriamente tienen que hacer los estudiantes si quieren obtener el título. Y al final es muy interesante porque se aceptó por parte del claustro de profesorado que quien da el título final de este máster, que lo llamamos IFOPEC es el acrónimo, ¿no? De Itinerario de Formación Personal y Profesional en Estados Expandidos de Conciencia. Entonces, quien da la aprobación final no son las notas académicas que han sacado los estudiantes en sus trabajos, exámenes, etcétera, sino que es uno de los profesores que en una entrevista personal con cada uno de los estudiantes, una vez han pasado y han aprobado, digamos, las medidas más académicas, como no hay como valorarlo cuantitativamente, pues hay un profesor que entrevista a los estudiantes y si considera que tienen suficiente madurez personal, se les otorga el título. Ya está. Y los estudiantes ya saben antes de empezar el máster que no hay discusión con esto. O sea, no pueden reclamar que he sacado 5 puntos, que la pregunta estaba mal. No. O sea, simplemente es una calificación cualitativa. Entonces, el día que sea legal el uso de ayahuasca y que en todas las clínicas de psicología puedan usar, Dios nos guarde. Otra pregunta. Medicación química y ayahuasca. ¿Es peligroso si una persona toma sertralina? No, sertralina es un antidepresivo, ¿no? Y pues no es peligroso. O sea, sobre el papel podría ser, ¿no? Porque como uno de los ingredientes de la ayahuasca es un inhibidor de la monoaminoxidasa, un IMAO, que se llama técnicamente, y los antidepresivos y la sertralina en concreto, pues tienen un IMAO también para regular la serotonina, podría ser sobre el papel, ¿no? Que se sumen ambos efectos inhibidores, entonces creen algún efecto secundario, pero la verdad es que como esto es sobre el papel, y es algo que se ha hablado mucho, ¿no? En términos técnicos, pero a la hora de la verdad, ya os digo, casi 6 millones de dosis el año 2019 y ni un solo accidente, y se toman de 1000 maneras distintas, inconscientes, digamos, irregulares, con lo cual, pues ya te digo que no es peligroso, ¿no?
Otra pregunta, ¿el rol del taita puede ser reemplazado por un facilitador? ¿Qué características debe tener un facilitador de ayahuasca? O sea, taita es chamán en quichua. Pues es que no es equivalente a un psicoterapeuta, un taita, ¿no? Para nada. Digamos, los chamanes son los especialistas en el mundo de lo invisible, en el mundo de los poderes, como llaman ellos, ¿no? De los kakaram. Entonces, no puede ser reemplazado por un facilitador, entre otras cosas porque un chamán, para ser reconocido por su colectividad, pues ha de ser una persona madura en muchos sentidos, ¿no? Y en estos pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce, no hay como engañar a alguien, por mucho que tengas un título colgado en la puerta de tu consulta, sino todo el mundo se conoce, ¿no? Otra pregunta. Diferencias ceremonias con grupos de ayahuasca sacramental y con falsos chamanismos o llamados terapeutas. Uf, Dios mío, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Sería para estar una hora hablando de esto. Pero, o sea, los grupos de ayahuasca sacramental, supongo que te refieres a esto con la pregunta, son los que yo denomino consumo devocional de la ayahuasca. Es decir, que antes los he apuntado y no he seguido, que desde mi punto de vista hay como tres grandes formas de consumir ayahuasca. Una es la chamánica o la animista, que esto es exclusivo de las sociedades animistas, y no me largaré ahora a explicar qué es el animismo, pero lo podéis buscar, ¿no? Luego, otra forma completamente distinta, otra cosmovisión, otra idiosincrasia, que envuelve el consumo de ayahuasca y que lo orienta, es el consumo devocional, que digamos es el que hacen estas religiones que surgieron en el siglo pasado o finales del XIX, sobre todo en Brasil, y que se han extendido por todo Occidente, que es un uso devocional de la ayahuasca. O sea, ellos no creen en espíritus, en ánimas y en poderes de la selva como los chamanes, ¿no? No creen en Dios y en la existencia de un poder divino. Por ejemplo, en lugar de ayahuasca, los daimistas, y de ahí el nombre, lo llaman santo daime. La misma mixtura. Y santo daime en brasileño, ¿sabéis qué significa dame? Entonces, es el san dame. Se toma ayahuasca o daime, en su terminología, para pedir a Dios pues, que nos dé salud, que nos dé conocimiento, que nos dé felicidad, etc. Entonces, es una forma devocional de tomar, que está bastante extendida por Occidente. Y luego está lo que denomino la tercera vía de uso de ayahuasca, que es propiamente la occidental, porque no es ni la chamánica y animista, ni es la devocional, aunque puede haber un poco también de actitud devocional, sino que la tercera vía es lo que estamos hablando ahora, es una forma de entender el efecto de la ayahuasca desde un punto de vista esencialista, desde un punto de vista de recuperar la salud mental, la armonía, los lazos comunitarios con las personas con las cuales uno pues comparte esta experiencia trascendente, ¿no? Pero sin llegar a ser una actitud devocional. Entonces, son muchas las diferencias entre digamos, el uso sacramental. Y otra cosa son los falsos chamanes que comentas, ¿no? Y como antes os he comentado también, yo he identificado tres falsificadores de estados expandidos de conciencia. Que unos son los que falsifican lo sublime, lo sagrado, que es lo grandioso, ¿no? O sea, que cogen términos o usan imágenes que están cargadas de numen, como se denominaba antes, y todavía hoy, ¿no? De energía luminosa, y las usan. Y usan expresiones y símbolos sagrados, pero de forma falsa, de forma ridícula, o sea que no tienen ninguna carga luminosa, ¿no? Luego hay los embusteros, que a estos, sobre todo muchos que van de falsos chamanes, como dices tú, son los embusteros que se distinguen por su falta de vitalidad, digamos así, ¿no? Es otra forma de embuste que a menudo se revelan pues como un ascetismo, o sea, una actitud ascética, yo qué sé, que muchos consumidores adoran esta falta de vitalidad porque la toman por una especie como de misticismo chamánico, que no es verdad, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, y que a nadie le sepa mal, pero la mayor parte de música New Age que se llama, o música cósmica, es esto. O sea, simplemente es una música sin vitalidad, sin argumento musical, sin melodía,
que sea un sintetizador, aprietas el botón y va haciendo como estas ondas sonoras, pero esto no tiene mística, digamos, ¿no? Y luego están los embusteros, que hay bastantes también que pasan o se hacen pasar por chamanes o por terapeutas, ¿no? Que dicen mentiras claras acerca de sus sentimientos, de sus visiones, de sus intuiciones, de sus impulsos, ¿no? O sea, pretenden ser sensibles, pretenden estar conectados con lo trascendente, pero, pero la verdad es que son emocionalmente impotentes o emocionalmente lábiles, por así decir. Siempre suelen estar malhumorados desde el punto de vista intelectual y, y son personas que copian, simplemente copian expresiones emocionales, ¿no? Y hay algo de histérico también, o sea, la histeria es un mecanismo de defensa para no sentir las propias emociones. Pues entonces, claro, también depende de si uno va a un trabajo de ayahuasca y tiene suficiente perspicacia y astucia como para ver si la persona que lleva la sesión, sea terapeuta o gurú o guía o facilitador o vendedor de enteógenos, como quiera llamarse, pues si respira integridad o no. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia se puede hacer uso de ayahuasca? Pues tampoco hay para esto un patrón, ¿no? O sea, hay personas que toman una vez al año y les es suficiente este encuentro con lo inefable, ¿no? Con sus abismos. Hay personas que toman cada mes. Depende, y tampoco tiene por qué ser un patrón permanente, ¿no? Pues no sé. Hay personas que durante una temporada a lo mejor toman cada semana, incluso, ¿eh? Cada semana para encontrarse consigo mismas, pero luego lo dejan por una buena temporada. O sea que no hay un patrón para esto. A ver, ¿en qué circunstancias usted recomendaría el uso de la ayahuasca y en cuáles aconsejaría evitarlo? O sea, evitarlo, desde luego, si uno ha tenido crisis psicóticas previamente. Esto es la línea roja, como solemos decir ahora, para tomar ayahuasca o para cualquier otro propulsor de estados expandidos de conciencia. O sea, los psicóticos no. Pero por lo otro, pues, no sé, antes lo he comentado, que indígenas amazónicos toman para ver si encuentran a su perro que se ha escapado de casa, ¿no? Y lo necesitan para ir a cazar. Y no, perdón. Y no es que haya otras circunstancias más trascendentales o más terapéuticas, ¿no? Simplemente para ver y ya está. Incluso yo sé de indígenas que dudan de su cónyuge, toman ayahuasca para ver si su cónyuge se está yendo con otro, o sea, le está pegando el salto, como se suele decir. Y es así, y no hay más trascendencia en el asunto. A ver, ¿cuál es el beneficio de usar la planta en los procesos obsesivos? O sea, las personas que sufren de obsesión, o sea, una obsesión, ahora sin entrar en pormenores, pero es, digamos, indica una rigidez caracteriológica extrema. O sea, mucha rigidez, mucha necesidad de control, esto es un carácter obsesivo. Y la ayahuasca, que favorece la flexibilidad del yo, pues ayuda a resolver estos estados tan rígidamente necesitados de control. O sea que es una buena medicina para los obsesivos. Ayahuasca tomada en un contexto adecuado, repito, ¿no? A ver, es que hay muchas preguntas que algunas se repiten, ¿no? Como es normal. ¿Cómo se está protegiendo la sobreexplotación de la ayahuasca? Pues la verdad es que no se está protegiendo y es uno de los temas, ¿no? Hoy día. Es decir, estas religiones organizadas que toman ayahuasca para convulgar, como la UDB o Santo Daime o Abarquiña, tienen sus plantaciones. Pero la ayahuasca en estado silvestre no existe. O sea, ya no hay lianas silvestres para ir a buscarlas, ¿no? Sino que cada chamán o cada familia se planta sus bejucos. Incluso desde hace un tiempo hay algo que es negativo, y es que como hay tanta demanda por parte de los occidentales de ayahuasca, se están empezando a robar unos a otros. Los indígenas se roban las lianas que tienen, ¿no? De una familia a las otras para venderlas luego a los occidentales. Entonces, es otro efecto negativo y destructivo más, digamos, del expansionismo comercial de los occidentales, ¿no? O sea, no es que corra peligro actualmente de que se acabe con la fuente vegetal de la ayahuasca, pero hay una sobreexplotación, ¿no? Otra pregunta,
ya para ir acabando, ¿hay alguna forma de comprobar científicamente la veracidad de las imágenes que vemos cuando el DMT hace efecto? ¿Cómo se puede comprobar científicamente, no? Pues hay maneras, por supuesto, hay maneras. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando estaba viviendo, antes he comentado, estuve 9 años viviendo en la Amazonía y estaba dedicado a hacer investigación de campo. Y pues hice algunos experimentos, entre comillas, ¿no? Pues, por ejemplo, tomaba ayahuasca, forzaba, o forzar es una palabra muy gruesa, como que dirigía, enfocaba mi visión para tratar de ver a alguien que estaba en Cataluña, amigos, no familiares, que estaban pues a 12.000 kilómetros. Y si conseguía verlos, pues al día siguiente le escribía una carta, porque estoy hablando de la época en que no había correo electrónico, ni teléfono móvil, o sea, estoy hablando de hace más de 30 años, escribía cartas, ¿no? Pues mira, hoy está, ayer tomé ayahuasca, te he visto así, así, vestido de esta manera, y andando por esta calle de Barcelona, tal vez en compañía de esta otra persona o tal, en fin, las veces que los veía, que no siempre era, ¿no? Y, y lo que puedo afirmar es que en un porcentaje que no era estadísticamente justificable por el azar, o sea, era muchos más aciertos de los que el azar hubiera permitido, acertaba al ver esta persona vestida así o casi así. A lo mejor no era el azul del vestido que yo conocía de mi madre, pero iba vestida de azul, no con el vestido que yo le había descrito, pero iba, en fin, detalles de estos que me llevaron a pensar que sí hay alguna conexión, digamos, telepática o extravisionaria, digamos, o visionaria. Entonces, y por otro lado, o sea, las visiones que se tienen en la ayahuasca cuando se hace un trabajo, no tanto para digamos, desinhibir bloqueos psicológicos, sino, o sea, la forma correcta, yo diría, aunque suene un poco extraño, es para construir mi futuro. Digamos, los indígenas toman para construir su futuro. Es decir, que una chica, por ejemplo, pues que llega a la adolescencia y quiera ver cómo será su futuro, con quién se casará, con qué hombre, si será feliz o su esposo le pegará, por ejemplo, o llevará una vida bien, con hijos o tal, y toma ayahuasca para ver, ¿no? Entonces, en su cosmovisión, no es que tenga un futuro prefigurado cada persona, sea por los astros o sea por Dios, y que uno, pues, usa ayahuasca como una llave visionaria para ver lo que me va a pasar. No lo conciben así, sino que para estos indígenas, y estoy hablando de pueblos milenarios y de muchas sociedades, muchas culturas, y todas más o menos participan de esta idiosincrasia, ¿no? O sea, lo que ellos ven bajo el efecto de la ayahuasca les va a pasar porque lo han visto, no porque esté predeterminado. Con lo cual, si una señorita, por ejemplo, una chica, pues ve que va a tener un futuro malo con un esposo pues que le hará pasar hambre o que le pegará, vuelve a tomar ayahuasca para cambiar este futuro y lo dice, uy, 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 he visto cosas muy, muy malas, muy dolorosas, ¿no? Entonces no puede aceptar esta visión y vuelve a tomar otra vez para tratar de generar una visión más positiva sobre el mismo escenario, ¿no? Pues de su futuro matrimonial, por ejemplo. Y si tiene una visión más positiva, ya se queda con esto, ¿no? Entonces, esto, aunque pueda parecer, por supuesto, pues pura superstición, cuando no cosas esotéricas, pero lo cierto es que no está tan lejos, por ejemplo, de nuestra física cuántica, aunque por supuesto la terminología es otra. No está tan lejos de nuestra psicología sistémica, aunque la terminología sea otra, ¿no? Con lo cual, da mucho que pensar, ya os digo, y sin querer ahora digamos, pasar por el cedazo de la ciencia, si son verdad o no estas visiones, pero no andan muy lejos. Bueno, y la última pregunta, ¿qué aportes tiene la ayahuasca para la psicología y la terapia psicoanalítica? Pues lo cierto es que tienen mucho que aportar. Repito, la ayahuasca tomada en un contexto adecuado, que suele ser un contexto grupal, y en cambio la terapia psicoanalítica es una terapia individual, ¿no? Entonces, repito lo que antes ya he comentado, que desde mi punto de vista y mi experiencia como terapeuta,
La mayor parte de trastornos tienen que ver con la soledad, con el desarraigo vital, con el no tener un grupo de pertenencia. Entonces, una terapia individual no resuelve un grupo de pertenencia, ¿no? Y la ayahuasca, cuando se toma en grupo, genera un sentimiento de comunidad que facilita mucho que salga lo inconsciente, por ejemplo, que uno se sienta perteneciente, ¿no?, a una comunidad, no relacionado con un like, sino perteneciente. Y yo diría que en ese sentido la terapia psicoanalítica debería reformular, o sea, Jung hacía, creo que fue un escrito del año 37, si no recuerdo mal, 1937, que usó el término de psicología transpersonal, y fue él que usó ese término, aunque después se ha adjudicado la creación a otros psicólogos, que pues no tengo nada que decir, pues son psicólogos, son grandes padres, ¿no?, de la psicología del pensamiento contemporáneo, pero realmente, si no me falla la memoria, fue Jung, ya os digo, en un escrito muy inicial del año 30 y pico, 37 creo, el que acuñó el término de que hace falta una psicología transpersonal. Y de ahí, por ejemplo, que a mí se me despertara observando la realidad, no por un apriorismo teórico, pero se me despertó el interés por la etnopsicología, y yo estudio psicología y antropología, además de música y otros estudios, ¿no? Pero siempre me pareció muy corto el alcance de la psicología individual y de la psicoterapia, cualquiera que sea la escuela o la tradición, porque no somos seres individuales, o sea, necesitamos de los demás. Y la relación con los demás viene mediatizada por una cultura, por unos valores, por unos ritmos, por una temporalidad, por una simbología. Y esto es lo que necesitamos para vivir. Entonces, yo diría que la terapia psicoanalítica debería reformularse en este sentido de contemplar también el grupo como un contexto terapéutico, aunque no se pueda hacer, pero también se puede hacer. Por ejemplo, yo hace años ya que dirijo un grupo de análisis de sueños y analizamos los sueños en grupo de cada uno, por supuesto, de los participantes, y los escenificamos, que para mí es de las cosas más sanadoras que hay, poner fuera lo que uno lleva en su inconsciente. Entonces, con este grupo de análisis de sueños que nos encontramos semanalmente, pues entre todos, que somos un grupo de 10, 12 personas, depende del día, pues cada uno de los participantes expone un sueño, o no, depende, pero expone un sueño, y los demás escenificamos el sueño para el sujeto que lo ha compartido, ¿no? Y tenemos disfraces y máscaras y nos vestimos lo más cercanamente posible a los personajes que han aparecido del inconsciente en el sueño de cada uno de los participantes, y él puede vivir su sueño y verlo. Y esto es profundamente terapéutico en el sentido psicoanalítico, ¿no? Porque uno de pronto se da cuenta de lo que está pasando. Ya sabéis que en los sueños se revela lo que no sabemos de nosotros. Y en la ayahuasca también, en ese sentido es muy parecido, ¿no? O sea, en la ayahuasca se revela lo que no sé de mí, sino es que no es un buen trabajo de ayahuasca, ¿no? Digamos, es como un sueño, analizar un sueño es como ver lo que uno lleva a la espalda. Y claro, lo que llevo a la espalda, si tengo una herida, pues el médico no lo puede ver, pero yo no lo puedo ver, lo que llevo en la espalda. Pues viene a ser algo así los sueños, ¿no? Por eso hay tantos psicoanalistas que se pasan la vida analizando sueños de los demás y haciendo un gran bien a los demás, pero no entienden sus propios sueños, porque es algo que les sale de la oscuridad. Bueno, nada más, hasta aquí. Y no sé si queréis hacer una pregunta o dos, que ya que es muy tarde. Si queréis escribirla. A ver, sí, hay unos textos, ¿no? ¿Hay una edad mínima para tomar ayahuasca? No, incluso es muy saludable. Hay un escrito mío, un estudio que está a punto de aparecer. No, ya ha aparecido en la revista de Psicología Transpersonal, en la revista internacional, que hice un estudio de lactancia y ayahuasca. Y no solo en los pequeños, sino y cuando las madres lactantes o embarazadas toman ayahuasca, digamos, el efecto pasa a los bebés si son lactantes, o al embrión si está dentro, y les es muy saludable. O sea, es algo que se ha observado en tradiciones y también haciendo análisis de neurotransmisores, y es muy saludable. O sea que no hay edad mínima para tomar ayahuasca. Diría que hay personas enganchadas a la toma de ayahuasca.
no. O sea, no solo no las hay, sino que no las puede haber, digamos. Es como engancharse uno a su propia sombra. Es muy, iba a decir duro, pero no es una palabra adecuada, pero tampoco doloroso, ¿no? O sea, no sé, es como tomar una medicina amarga, pues uno no puede engancharse a una medicina amarga, ¿no? Y la ayahuasca es una medicina amarga. Al revés, o sea que cuando uno toma ayahuasca, por muchas veces que haya tomado, por ejemplo en mi caso, he tomado muchas veces, pero cada vez que voy a tomar es como que me he de calmar, al haber un proceso previo de relajación, de auscultarme, de un poco de dieta para tener el cuerpo limpio. Uf, entonces respiro profundo, determino un propósito para el consumo, o sea, no es un consumo lúdico, sino que determino un propósito, entonces, y me lanzo a este viaje hacia los abismos, con lo cual no hay cómo engancharse a esto, ¿no? Y la última pregunta, o con hipertensión. No, tampoco. Se han hecho estudios. El doctor Riva, un antiguo colaborador mío, farmacólogo, hizo los estudios, los primeros y los más serios que se han hecho, y, y vio que la tensión arterial ni sube ni baja con la ayahuasca, ¿no? O sea, no hay problema. ¿Usted ha acompañado a personas que al tomar ayahuasca se han psicotizado? No. O sea, no psicotizado, pero a veces, en algunos casos, personas con caracteres muy rígidos pueden sentir pánico, o pueden sentir miedo, o angustia, pero esto es como mucho, ¿no? Y, y ya está. Y luego hay todo un proceso de integración y de elaboración que no he hablado, pero en el curso que he comentado, en el curso que empieza en noviembre, dedico, varias horas solo a hablar de la elaboración de la experiencia de ayahuasca y la integración, que la integración no es una terapia, la integración es un proceso para, digamos, reconducir lo que he aprendido a través de este conocimiento corporizado o por la vía que sea, lo que he aprendido durante el efecto de la ayahuasca y llevarlo para mejorar mi vida. Esto es la integración, ¿no? Bueno, y la última. En relación con la frecuencia de uso de ayahuasca, ¿hay algo parecido al uso de microdosis de ayahuasca, así como con otros enteógenos? Sí, sí la hay. O sea, y hay incluso algunos estudios ya, sobre todo en Perú, se han hecho por parte de un psiquiatra sobre el efecto de la microdosis de ayahuasca. Lo que ocurre es que no es tanto microdosis, o sea, cuando se habla de ácido lisérgico, por ejemplo, de psilocibina, son microdosis, pero en ayahuasca yo diría que son dosis pequeñas, no son microdosis. Entonces, lo que sí he observado es que tomando estas pequeñas dosis de ayahuasca, que pequeñas dosis significa pues 5 mililitros, 4 mililitros, 7 mililitros, esto por eso no es una microdosis, ¿no? Pero sí resulta terapéutico, por ejemplo, para personas con Parkinson y les baja bastante, se les aminora la tensión propia del Parkinson, digamos, y los temblores, etcétera. Entonces, pero yo nunca he probado, y a mí me gustan las macrodosis, no las microdosis, y más si es de ayahuasca. Bueno, pues os agradezco vuestra atención y pues no sé si venís al curso a partir de noviembre, nos veremos durante varios meses cada semana, y si además os apetece tener la experiencia real de estar en la Amazonía durante 10 días tomando ayahuasca con chamanes en un contexto indígena precioso, pues estaré también contento de conoceros personalmente. Por aquí la fotografía, la cosa digital, pues es esto, hay enlace pero no vínculo, ¿no? Pues gracias por vuestra atención. Hasta pronto y no dejéis de tomar ayahuasca, no dejéis.